¿Quieres aprender a aplicar en tu vida diaria virtudes como la dignidad, el orgullo, la libertad, la resiliencia, la identidad interpuesta y la pertenencia versus la soledad? Acompáñanos en el siguiente video a conocer la historia de Perry, quien nos enseña a aplicar estas virtudes a través de su historia en el libro Un perro puertas afuera, capítulo 1. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada, quiero extender un saludo a quienes ven este video, pues como les había mencionado, no es para conseguir seguidores y este análisis de este libro va a ser un poquito largo, pues tenemos una historia interesante. Pero antes que nada quiero contarles cómo surgió el propósito de hacer análisis del libro. Bueno, un día estuve arreglando pues justamente mi librera y de pronto me surgió la idea de empezar a releer libros de mi infancia que no los había leído hace años. Y me di cuenta que dentro de la lectura de estos libros uno a veces olvida detalles de niño. Uno se enfoca en cosas superficiales como las del perrito tiene oreja, no tiene oreja, o el perrito es bonito, ¿no? Y obvia detalles que ahora en la adultez sí nos sirven. Entonces dije, ¿por qué no hago lectura de libros infantiles, pero ya desde una perspectiva un poco más adulta? Y de ahí nace este proyecto. Releyendo veo que los autores a veces nos transmiten ideas que están enmascaradas en las historias infantiles, pero que nos sirven en la adultez. Muchos valores, muchas habilidades que son necesarias para afrontar la vida. Entonces así nació este capítulo de analizando libros infantiles. Bueno, comencemos con el libro eh, Un perro puertas afuera, que lo pueden ver aquí. Este libro, escrito por la escritora chilena Ana Carlota González, quien reside en Ecuador desde 1979. Esta obra ha sido reconocida a nivel nacional, pero también a nivel internacional en White Ravens 2010 en la Biblioteca Internacional de la Juventud Alemana. Bueno, voy a hacer un resumen de este libro, un resumen general de Un perro puertas afuera, porque sé que hay personas que tal vez les parecerá muy tedioso, muy largo el video y tal vez solo quieren información del libro que voy a leer ahorita. Y el resumen general nos narra el encuentro entre Clarita, una niña, y Perry, los cuales se encuentran en una boda a la que ninguno de los dos fueron invitados. Clarita se encariña con Perry, pero como en muchas de las situaciones que vivimos los ecuatorianos, Clarita no puede llevar a Perry a su casa porque su mamá no la deja, como nos ha pasado a muchos, que a veces nuestros papás dicen ya tenemos una mascota, o de pronto nuestros papás no les gustan los perros porque obviamente es, o bueno, cualquier mascota porque requiere cuidado, requiere estar limpiando y demás, o el dueño de la casa de igual forma no acepta mascotas en los departamentos. Entonces Clarita tiene este problema, que muchos lo tenemos, y decide adoptar al perrito, cuidarlo, pero no llevarlo a su casa. De ahí viene el nombre, un perro puertas afuera, ¿no? Que Clarita adopta al perrito, pero él se mantiene fuera de los límites de su casa. Clarita junto a su amigo David se encargan de cuidar a Perry, quien él continúa durmiendo en un parque hasta encontrar una solución perfecta. Durante este trayecto ellos viven varias aventuras que las iremos narrando posteriormente. Lo que me gusta de este libro es que la autora sintetiza o saca la esencia de un problema que tenemos en nuestra sociedad latinoamericana, como es de los perritos en situación de calle. Muchos vemos una cantidad enorme de perros por las calles
mal cuidados, enfermos, algunos lastimados, con hambre, lo cual no se ve en los países desarrollados. Es muy raro ver un perro en situación de calle, porque hay un buen control animal y hay una buena concientización, desde mi punto de vista. Pero la autora Ana Carlota González saca este problema a relucir, lo cual nos invita a que tomemos conciencia, ¿no? A explorar cómo está nuestra amistad, nuestra responsabilidad, nuestra empatía con los animalitos. Bien, ahora empecemos con el capítulo 1, que es El perro se presenta. Bueno, el resumen de este capítulo es el siguiente. Se nos presenta a Perry, un perrito en situación de calle, el cual está viviendo una situación muy difícil, pero él mismo se describe como un perro galante, como un perro bastante bonito, hermoso, que tiene un perfecto hocico, unas orejas bastante apropiadas, unos lunares que le dan un toque. Él lo describe como que hasta las perritas se derriten por él. Sin embargo, está viviendo una situación de calle, en el que está con bastante pulgas, está con olor a basura, bastante desaliñado. Y él rememora situaciones de su pasado en el que tenía dueños y ellos le llevaban a presentaciones artísticas. Aquí menciona que tenía un dueño llamado Augusto, si mal no recuerdo. Déjenme verlo. Sí, Alberto, perdón. Era un músico el cual le llevaba a presentaciones con un smoking, vestido con un buen moño. Lo que nos quiere expresar es que él tenía una situación favorable: comida al alcance, una buena vestimenta, limpio, pero ahora se encuentra en esta situación. Además que tenía habilidades artísticas. Él menciona que, bueno, el tener dueño le da esas ventajas de una alimentación apropiada, una vestidura apropiada. Pero, ¿a costo de qué? A costo de seguir reglas, de no tener autonomía, de hacer lo que el dueño le dice. Entonces él valora su actual libertad, aunque está en una situación precaria. Él dice, esta libertad que tengo ahorita me da la autonomía para tomar decisiones, pero concatenado a eso, pues bueno, tengo que buscarme el pan de cada día. Hay días en que duermo en la calle con frío, hay veces en que me sacan a palazos de ahí porque no les agrada mi presencia. Entonces la libertad que él goza ahorita tiene un costo. Además que menciona una frase importante, dice que uno solo adquiere un nombre cuando tienes un dueño, que por ahora él se llama perro. ¿Qué podemos rescatar de este primer capítulo? Vamos a rescatar 5 ideas principales: la dignidad, el orgullo y la autoestima. El segundo es la resiliencia. El tercero, del cual vamos a hablar, es la identidad interpuesta. El cuarto es la soledad versus la pertenencia, y el quinto, la libertad. Empecemos con las ideas centrales: dignidad, orgullo y autoestima. ¿Por qué Perry nos enseña esto al momento de leer el primer capítulo? Pues él, a pesar de su situación de estar en calle, desaliñado, con basura, con mal olor, él no se ve a sí mismo como un ser inferior, como un ser despreciable. Él tiene orgullo y autoestima y dice, bueno, estoy en esta situación, pero yo soy un perro galante, tengo buenas orejas, tengo buen hocico. Él mismo se autohalaga, lo cual mantiene fuerte su autoestima y orgullo, y eso es fundamental. Según la teoría de la autoestima de Maslow, vamos a dar algunas citas psicológicas y bíblicas para los que somos creyentes. Según la teoría de la autoestima de Maslow, él proponía este psicólogo, bueno, en principio hay que decir que este psicólogo estudiaba la autorrealización. Él se enfocó bastante en la autorrealización, cómo el ser humano podía llegar a la autorrealización, y ahí formuló una pirámide que yo la considero importante, que es la pirámide de Maslow, ¿no? En la cual describe pues varias
varias bases, varios pasos que debe seguir el humano para llegar a la trascendencia. Primero, nosotros en nuestra base debemos cumplir lo que son las necesidades fisiológicas, ¿no? Como es la comida, el agua, la sexualidad, entre otros, ¿no? El segundo es la seguridad, donde habitar. Y de ahí va un poquito más, no recuerdo bien todo, pero va ya a cosas más trascendentes, ¿no? Como la autorrealización, el autoestima y la trascendencia. Bajo este contexto, Maslow considera a la autoestima como algo no menos importante que la comida y el agua, como una necesidad también que el ser humano debe cumplir, ¿sí? Es muy importante, nos menciona Maslow, para el desarrollo personal. Es muy importante autoelogiarse, mantener el autoestima elevada sin sentirse inferior, lo cual concatena con el concepto de Carl Rogers de la autoimagen. Carl Rogers sostenía que el autoconcepto, que es un componente de la autoestima, el autoconcepto, es decir, la forma en que nosotros nos vemos, es clave para el bienestar psicológico. Si nosotros nos vemos como inferiores, como malos, como los cuales no podemos alcanzar ciertos objetivos, despreciándonos a nosotros mismos, reducimos nuestra capacidad de llegar a la trascendencia. Como dice la frase popular, si yo no me doy ánimos, ¿quién me da ánimos, verdad? Lo que se diría en el coloquio, la teoría de Carl Rogers. Y lo vemos en Perry, él se describe muy bien como un perro guapo, ¿no? A pesar de su situación. ¿Cómo bíblicamente podemos concatenar esto? En Génesis 1:27 se nos dice: y creó Dios a su imagen, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dios, que es un ser tan perfecto, nos creó y nos dio valor como seres humanos y nos ama. Si Él confía en nosotros, por decirlo así, ¿por qué nosotros no confiaríamos en nosotros mismos? ¿Qué nos haría distintos de una roca, de un componente de arena, de un vidrio, de cualquier cosa material? En mi opinión, lo que nos hace diferentes es que somos amados por un ser supremo que nos creó a su imagen y semejanza. Y eso es lo que nos da valor, lo que nos da más valor a mi forma de ver. Podemos diferir. Eso en cuanto a la autoestima. Es muy importante mantenerla alta. El segundo concepto que Perry nos enseña en el primer capítulo es la resiliencia. Vemos que Perry ahorita se encuentra en una situación precaria, ¿cierto? Pero él rememora que ha vivido bastante cómodo, una vida fina en el pasado. Ahora su situación es precaria. Pero a pesar de que su situación es precaria, él puede o logra ver el lado bueno de las cosas, ¿sí? Él dice, bueno, no tengo comida, estoy durmiendo en el parque, tengo frío, pero a cambio tengo independencia, tengo autonomía, tengo la capacidad de yo mismo tomar las riendas de mi vida. Este concepto que nos enseña Perry de la resiliencia se concatena con lo que nos habla Boris Cyrulnik, perdón, el apellido es un poco difícil de pronunciar, Cyrulnik, el cual sostiene que la resiliencia es esa capacidad de superar los traumas reinterpretando la experiencia. ¿Qué quiere decir esto, reinterpretar la experiencia? Si yo veo todo lo malo de una experiencia que me dejó, obviamente el concepto que voy a tener o la memoria que voy a tener de esa experiencia es supremamente negativa. Pero si yo digo, bueno, hubo estas cosas malas, pero de aquí aprendí esto, esto fue de bueno, esto creo que desarrollé, esta habilidad creo que desarrollé, como que todo el peso que estaba malo como que va restándose, ¿no? Y se va equilibrando. Es decir, es importante que reinterpretemos la experiencia para bien, ¿sí? No ver la situación como una tragedia, sino más bien como una oportunidad que tuvimos de aprender. Es importante esto como un mecanismo de adaptación psicológica, porque se imaginan ustedes a los antepasados que decían, no, pues no hay comida, y no, ya este sector pues llegó el invierno y todo está sin frutos y demás, y nos hubiéramos extinguido. Esta capacidad de resiliencia permitió a los humanos seguir adelante, decir, es una nueva oportunidad para
no sé, desarrollar mejor la pesca, por ejemplo, o para movilizarnos de un lugar a otro y conocer otros lugares que tal vez son mejores que los que tuvimos, ¿no? Es decir, ese golpe, en el caso del invierno, ayuda al cambio, lo cual es importante para desarrollar resiliencia. Si nosotros no tenemos resiliencia, es muy probable que no cambiemos y nos quedemos estancados, y eso biológicamente no hubiera sido una ventaja para la adaptación. Frank concatena y aúna un poco más en esta temática en su obra El hombre en busca del sentido de la vida. Él explica que para que el humano pueda soportar grandes dificultades es necesario que tenga un propósito. ¿Sí? El propósito de Perry es sobrevivir día a día, no morir de hambre, buscar un techo. Y el hecho de tener este propósito hace que él pueda seguir adelante, tener fuerzas. En alguno de los casos de las personas puede ser algo que les motive, su carrera, los hijos. Yo he escuchado, mis hijos son la inspiración, ¿no? A mis padres los he escuchado, son la fuerza que tengo para seguir adelante. Es decir, tener un propósito del por qué seguir viviendo, importante para la resiliencia. Hay un versículo que habla de la resiliencia que Pablo en Filipenses 4, 12 al 13 nos describe, y a mí me encanta mucho, lo llevo en mi corazón. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos enseña la resiliencia y sobre todo también la gratitud, ¿sí? No solo hay que estar agradecidos y felices cuando tenemos abundancia, sino también cuando hay escasez. Porque en la escasez, como digo, se puede encontrar una nueva oportunidad o un motivo para cambiar, para mejorar. Y no solo hablamos, o Pablo, yo pienso, esta es una interpretación personal, nos habla de la abundancia económica, sino también la abundancia en cualquier sentido, o la escasez en cualquier sentido, por ejemplo, afectivamente. Sé vivir cuando he tenido abundancia afectiva, cuando he tenido una pareja, cuando he tenido un montón de amigos, personas que me rodean y me motivan, pero también sé vivir cuando estoy solo, cuando me he peleado con tal persona, cuando yo no tengo pareja, no tengo quien me anime, y ahí es la resiliencia que viene y decir y motivarme yo mismo, puedo. En estos dos ámbitos hay que equilibrar. Hay que ser grato en cualquiera que sea la situación, y para los que somos cristianos, encontrar fuerza en Cristo, ¿sí? Por ejemplo, en la abundancia de felicidad, así como en la escasez de felicidad, que quiere decir tristeza. Si solo soy feliz, pues no sería una vida, ¿no? Yokoi Kenji, yo alguna vez le escuchaba que decía, también es importante recibir momentos de tristeza, porque es como que nos da un stop. Íbamos tan bien, tan felices, que tal vez impulsivamente hubiéramos tomado decisiones sin reflexionar. La tristeza pues nos permite reflexionar, dar un alto y decir, bueno, tal vez esto no es tan maravilloso como es. Un ratito, reflexionemos. El tercer aspecto es la identidad interpuesta. Aquí lo resumimos con la frase de Perry que nos dice que uno solo adquiere un nombre cuando tiene un dueño. Yo creo que aquí Perry tiene una disonancia, porque ¿cuántos nos hemos sentido identificados de pertenecer a un grupo y me dijeron que de niño, por ejemplo, yo era inteligente, entonces me fueron encajando en esa casilla? Como eres inteligente, solo sirves para ser inteligente. Y no es tan así, porque por experiencia personal, esta seriedad que ven aquí en la cámara no fue tan así. Yo dije, la gente me dice que soy muy serio y demás, pero cuando me fui fuera del país en un programa, me di cuenta que también puedo ser un niño en otro país. Podía no tener vergüenza, dar alegría, y no tanto la seriedad que ven aquí, sino que me volví como un niño feliz.
reía por todo, estaba alegre, también lloraba. Entonces, no solo me encasillé en algo. A muchos les dicen, bueno, este chico solo es bravo, solo es malcriado, solo es vago, y lo van encasillando. Y uno debe autocuestionarse y decir, ¿solo soy esto? ¿O también puedo ser lo otro? Está bien, tal vez no he desarrollado, pero podría desarrollar. Entonces, a esto se refiere identidad interpuesta. Erik Erikson nos plantea que el ser humano a lo largo de su vida vive varias crisis de identidad, especialmente en la adolescencia, pero también he visto en la adultez cuando la gente en 40, 50 años ya no tiene las mismas fuerzas y empieza a sentir esa nostalgia de la juventud. Y algunos que niegan, dicen, no, todavía puedo, todavía estoy joven, no puedo alzar bien la caja, pero esfuerzan y a lo mejor se hacen daño físicamente por esa incapacidad de aceptar, ¿no? Eso se refiere a estas crisis de identidad, creo yo, en la cual, sobre todo en la adolescencia, uno busca definirse en función a lo que los demás nos dicen, encajar en un grupo, lo cual es dañino hasta cierto punto, porque uno deja de sus límites, sus valores, sus principios, y más si uno no aprendió a decir no, es muy fácil que uno se vaya moldeando a lo que la gente le va diciendo, y no es eso. Yo creo que uno debe ir moldeando su destino y no que le moldeen el destino. Es decir, no depender de la validación externa, de definir quiénes somos en base a los argumentos o lo que nos dicen los demás. Entonces, Perry, te equivocaste. Uno no tiene un nombre cuando tiene un dueño. Uno tiene un nombre porque es su nombre, sin necesidad de que alguien nos bautice. Isaías 43 nos dice, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y mío eres tú. Si Dios mismo ya nos llama por nuestro nombre, ¿por qué nosotros deberíamos esperar que las personas nos definan? ¿Cierto? Por último, antepenúltimo, soledad versus pertenencia. Perry en la historia está viviendo un conflicto emocional. Por un lado quiere pertenecer a un dueño, a un grupo, a alguien que le dé afecto, que le dé un propósito, una identidad, decir yo pertenezco a este grupo. Pero por otro lado no quiere tener su independencia, no quiere regirse a reglas. Los dos extremos son malos. Ser muy independiente sin necesitar de alguien y ser muy dependiente. John Bowlby, en su teoría del apego, nos explica que los seres humanos por lo general o por naturaleza buscamos relaciones y apego seguro. Ya eso del apego evitativo y que el apego ansioso son apegos patológicos, yo creo, ¿no? Pero buscar el apego seguro es lo que desde la infancia nosotros buscamos, ¿no? Un niño quiere sentir la calidez del pecho de su madre. ¿Qué sería del niño si llora y no hay alguien que esté apegada, ¿no? Incluso hay en los hospitales área donde se practica esto del apego, ¿no? Entre la mamá y el niño. Esto es interesante porque bíblicamente Jesús nos enseña a cómo equilibrar estas dos cosas, a no irnos a los dos extremos. Muchas veces en Lucas 22, 28, Jesús muchas veces buscaba la soledad para propósitos personales, como es la oración, el ayuno. Él iba a la madrugada, se desprendía de todos o mandaba a sus discípulos, adelántense que yo voy a orar. Sí, eso lo escribe en el Evangelio. Porque necesitaba ese momento a solas en el cual orar al Padre para tener fuerzas, o en nuestra vida diaria necesitamos de ese momento a solas para poder reflexionar sobre nuestros actos, decir en esto estoy bien, en esto estoy mal, hacer un autoanálisis que no podría hacer si estuviéramos acompañados, o para desarrollar habilidades. Pero tampoco es bueno el aislamiento. La soledad a veces es bueno, pero el aislamiento no es bueno. También es necesario pertenecer a un grupo, pertenecer a la familia, sentirme parte de la familia, de la comunidad, de la iglesia, porque si no, perderíamos esa parte del autoconcepto, ¿no? Nuestra autoestima
caería, bueno, en mi opinión. Jesús nos enseña esto. Él pertenecía a sus discípulos, a sus ovejas. Él era su pastor, se sentía identificado con esto. Entonces nos enseña a tener un equilibrio entre estas dos cosas, a buscar el punto medio. Tiempos de soledad, pero también tiempos en los cuales compartir con nuestro grupo al cual me siento identificado. No todos pues vamos a pertenecer a todos los grupos porque tenemos distintos intereses y aquí algo personal, algo que a mí me caracterizaba hasta hace un año o hace 6 meses, era tratar de pertenecer a todos los grupos, ¿no? Llevarme con estos y a veces a costa de mis principios. A veces haciendo cosas que no quería hacer, que no me gustaban, pero por decir, para caerles bien, yo lo hacía. Y no es ese el punto, hay que aprender a poner límites, hay que, sin obviamente lastimar a las personas, pero también nosotros somos importantes. Por último, la libertad. Perry nos menciona que ama la libertad, pero que la libertad tiene un precio, y ese precio es la responsabilidad. Si bien Perry es libre para determinar sus caminos, tiene que ganarse el pan de cada día, tiene que ver dónde dormir. Hay días en que lo maltratan, lo sacan con un palo, lo pegan, lo desprecian. Tiene un precio. Daisy y Ryan nos mencionaban en su teoría de la autodeterminación que para tener una libertad verdadera es necesario tener autonomía, es decir, yo tomar mis decisiones, no esperar que, bueno, mi mamá me dice esto, hago lo otro, o mi novia no me deja hacer esto, no. Tener autonomía, competencia, es decir, soy competente para asumir las consecuencias de lo que estoy decidiendo, si no, no soy verdaderamente libre. Y tener relaciones sociales. Hay algo que me recuerda ahora y se me viene a la mente. La verdad os hará libres. También es necesario tener verdad para poder tener verdadera libertad. Porque si tomamos nuestras decisiones basadas en la mentira, en muchos casos he visto de los medios de comunicación, pero también de amigos y demás, nos vamos a equivocar tomando decisiones. Seremos esclavos de la mentira y no. Entonces yo creo que para tener una verdadera libertad hay que ser consciente de que tenemos responsabilidades con la libertad, así que no es una libertad sin consecuencias, sino atañado a esas consecuencias, si no sería libertinaje. Y Pablo nos recalca esto en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que no usemos como pretexto de que tengo libertad, por ejemplo, libertad de expresión, entonces por eso voy a difamar, voy a decir él es ladrón, sin pruebas, sin nada. Es decir, ser responsable de lo que digo y de lo que hago. ¿Cómo podemos aplicar estos 5 conceptos a nivel de nuestra vida diaria? Incluso es una enseñanza para mí. Yo cuando hago estos videos también aprendo. En primero, la dignidad, el orgullo y la autoestima. No debemos definirnos por lo que otros nos dicen, sino nosotros mismos tener un buen autoconcepto de nosotros. Saber lo que somos y no poner nuestra dignidad a merced de los demás, porque es nuestra. Reconocer nuestras fortalezas, así como nuestras debilidades, y recordar que somos seres creados por Dios, como dice el Salmo 139:14. Eres obra maravillosa de Dios. La resiliencia, ¿cómo podemos nosotros aplicarlas en nuestra vida diaria? La vida no es como un lago en paz, como muchos quieren buscar, un lago calmo, sino que la vida, o por lo menos lo que yo he visto y me han enseñado, es un río turbulento, donde a veces está calmo, a veces hay como nadar, pero a veces viene una tempestad en ese río, se llena, se desborda, caen palos, piedras, y también hay que ahí uno saber sobrellevar eso. Debemos pensar, en vez de pensar, ¿por qué esto me sucede a mí?
pensar, bueno, ya pasó esto, ¿qué puedo aprender de lo que ahorita veo? Tercero, de la identidad interpuesta. No busquemos el valor en los demás, sino que nosotros ya tenemos que aprobarnos por nosotros mismos, ¿sí? Como dice en Isaías, te llamé por tu nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. Si Él nos llama por nuestro nombre, ¿por qué nosotros permitir que las otras personas nos llamen el vago, el ocioso o el inteligente? Y no. Y encasillarnos en eso, no. Soledad y pertenencia. Hay que tener equilibrio. No hay que estar aislados. Hay que tener momentos de soledad, pero también momentos de compañía con nuestros amigos. En este caso, pertenecer a una identidad, a un grupo. Y por último, la libertad. Hay que usar la libertad con sabiduría, teniendo responsabilidad de nuestras acciones. Y para los que somos cristianos, siempre poner nuestras decisiones en manos del Señor. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo capítulo.